Hola, Hola, yo soy Macla y yo soy Sumi. y te presentamos nuestro podcast Rotas Rotas y y descosidas. Descosidas, un espacio para darle vuelta a distintos aspectos humanos A explorar nuestros lados rotos y descosidos desde la curiosidad, vulnerabilidad y sobre todo desde la empatía. Acompáñanos en cada episodio, donde quizá saldremos con más preguntas que respuestas. Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas. Yo soy Sumi y después de muchas semanas en ausencia volvimos y no fue porque no queríamos, sino porque han habido cosas técnicas por ahí. Pero bueno, aquí estoy con Macla, como siempre. ¿Qué tal, Macla? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien del otro lado de la pantalla y de sus audífonos. Que bueno, que este tiempo realmente no se haya sentido como una real ausencia. No ha sido, como bien dices tú, Mm, por nuestra voluntad, sino dificultades técnicas y cosas que han ido pasando. sí. Pero ya estamos aquí y estamos listas para retomar un poco la viada que ya teníamos. Hoy día hemos traído un tema que posiblemente las personas que nos escuchan lo han atravesado en algún momento, porque vamos a hablar de algo que sucede en el vínculo terapéutico, en el marco de la terapia también. Así que si nos estás escuchando y estás en terapia o has estado en terapia, por ahí que este tema te puede resonar de alguna manera, ¿no? Sea porque lo has vivido o sea porque de repente no, y vamos a hablar un poco también de eso, ¿no? De qué recursos dar en caso lo vivas, en caso alguien no se atreva a decirlo y etcétera. Así que bueno, vamos un poco hacia ello. Vamos. Y bueno, creo que, bueno, ya lo saben por el título y creo que, y perdón, estamos hablando de qué pasa, qué sucede, qué hacemos, todo lo que está envuelto en torno a la molestia frente a un terapeuta. ¿Cómo actuamos o cómo manejar el momento en el que sentimos que nos enfadamos con el terapeuta, ¿no? Y es una emoción difícil de sostener, ya de por sí no es fácil como sentirlo con otras personas. Bueno, hay gente que sí se siente un poco más cómoda con el enfado, Ujú, o sea, en el sentido de que sabe cómo manejarlo, pero usualmente no es común, ¿no? Y ya lo habíamos hablado en el episodio de la cólera, de cómo nosotros vivimos la cólera, de cómo es parte de también el ser humano. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, se los recomiendo y voy a tratar de dejar el link por aquí, igual en Instagram, pero en efecto es una emoción complicada. Y más cuando estamos hablando en un espacio terapéutico en donde se supone que la persona que nos acompaña nos ayuda y nos guía y en teoría es buena gente porque por algo estamos ahí. Entonces, como dice algo, y creo que es chocante, ¿no? Que tu terapeuta que te está escuchando, que te acompaña y que te ha dicho cosas que te han gustado y o que te pueden deprimir, ¿no? Pero que de alguna manera, perdón, te conecta contigo, viene y te dice algo que te hace molestarte y no molestarte con el hecho o la situación, sino molestarte específicamente con el terapeuta. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos, ¿no? O sea, hoy día venimos a abrir un poco esa parte de la historia de qué hacemos cuando nos enfadamos con nuestro terapeuta. ujú. Y yo creo, y lo hemos conversado en el capítulo del vínculo terapéutico, tenemos un capítulo de eso, que el terapeuta funciona como una especie de, pues, no sé, a veces es una guía que acompaña, a veces es alguien que te empuja, a veces es alguien que te confronta, a veces es alguien que te cuestiona, a veces es alguien con quien reflexionas, a veces es alguien con quien ríes y a veces con quien puedes llorar y un Ujú. sinfín de emociones más, ¿no? Creo que es un rol y es un personaje muy multifacético. Y a veces en esas tantas facetas que puede tener, presiona o hinca o aprieta diversos puntos que pueden ser sensibles al otro por su historia, o a veces genuinamente es una mala praxis del terapeuta también, y hay que saber discriminar cuándo se trata de uno y cuándo se trata del otro, ¿no? En mi experiencia personal como paciente, sí he tenido la experiencia de, por lo menos un par de veces recuerdo haberme molestado con mi terapeuta por algo que dijo, pero claro, ya luego reflexionándolo un poco más me daba cuenta que tenía que ver con que yo no estaba lista para recibir esto que me dijo, que fue muy pronto para mí, entonces lo tomé como, ¿qué? O sea, un qué como de desazón, ¿no? De sorpresa, pero no en buen sentido.
Ujú, y en algún otro momento porque me ha dicho algo que ha sido muy doloroso para mí de darme cuenta y que lo he sentido muy intempestivo de repente o no con la ujú, suficiente anestesia, si se quiere, digamos, ¿no? Para que no me duela tanto. Y claro, mi dolor ha salido en forma de defensa y con púas en lugar de con forma de vulnerabilidad, ¿no? No ha sido claro, nada fácil decir en voz alta, esto me ha molestado, o estoy incómoda, estoy molesta, etcétera, porque no es fácil poner eso en palabras, pero creo que si se logra o si se puede o si cada quien puede encontrar la manera de decirlo en su momento, puede ser bien valioso, porque al terapeuta eso también le da mucha información sobre la velocidad, ¿no? O sea, cuando a mí en terapia, ya al revés, ahora sí yo como terapeuta me dicen algo como, ay, no quería entrar a sesión porque estaba muy incómoda con tal tema, yo ya sé con eso que tengo que ir un poco más lento, que tengo claro, que seguir yendo, pero que tengo que bajarle un chin a la velocidad, porque si aprieto muy fuerte el acelerador, como que el carro me va a zapatear claro, y puedo ujú, lastimar, sin que mi intención ujú, sea, por supuesto, lastimar, pero no claro, siempre porque nosotros los terapeutas tengamos cierto nivel de claridad de lo que puede pasar o de lo que la persona puede estar sintiendo y tal, exacto. merece la pena que frum, le hagamos un PowerPoint con, mira, Ujú, esto, porque puede ser eso muy, muy chocante, realmente puede ser ujú, muy chocante. Entonces, el hecho que alguien verbalice en sesión que está incómodo, incómoda, molesto, no sé, abrumado, con el vínculo de terapia también, es valioso por uno, pero es también valioso para el terapeuta porque eso lo puede ayudar a calibrar un poco la velocidad de ir a avanzar más rápido o ir frenando y respetar los tiempos, porque al final se trata de eso. sí, recordemos que los terapeutas no, como ya mm, se sabe, pero por si acaso. Los terapeutas no lo sabemos todo en el sentido de que no sabemos todas las respuestas ni sabemos exactamente por qué hilo ir jalando. O sea, sí Ujú, lo sabemos, pero a veces pasa que jalamos un hilo muy rápido o en el momento en el que quizá todavía no era el momento y también es ujú. válido que el paciente te diga como que, oye, esto no, no lo quiero hablar todavía, esto no me gustó, esto es verdad. Y entonces también al ser humanos, o sea, como al conversar, ser humanos en conversación, como estas cosas pueden pasar. Y también quería recordar que, y esto creo que también lo hablamos en el episodio de la cólera, que muchas veces la cólera o el enfado tiene que ver con la defensa del dolor. O Ujú, sea, algo que me duele y que yo, como tú dices, no respondo así como frácata, como no, esto no, o me defiendo y me molesto y devuelvo el enojo, o en todo caso me callo el enojo y voy contigo, ponte y te digo, ay, mi terapeuta me dijo esto y bla, bla, bla. Y es importante ver esto, porque, y ahí creo que podemos entrar un poco a cómo respondemos ante eso y definir en qué momento es algo mío y en qué momento también es algo del terapeuta, porque sí, pues existe la mala praxis, lamentablemente. Eh, y son cosas que pasan. A veces incluso el terapeuta puede no darse cuenta y ayuda a que lo sepa. A veces son terapeutas a los que hay que cambiar, ya veremos un poco eso. Pero sí, ¿no? O sea, ¿cómo respondemos en el momento en el que nos enfadamos con un terapeuta? Yo personalmente he tenido, creo que ya lo he mencionado algo en algún momento, ¿no? He tenido dos terapeutas, por diferentes situaciones de la vida tuve que cambiar, bueno, tuve que cambiar por el tema del enfoque también, para conocer otro tipo de enfoque. Y con mi primera terapeuta a mí me gustaba mucho esta terapeuta, además era la primera que tenía así ya largo, ¿no? Largo tiempo y qué sé yo. Y en algún momento también me ha pasado que me he molestado con ella y a ella nunca se lo dije, porque personalmente en esa época a mí me daba como, me preocupaba que algo pase en el vínculo y a veces eso sucede. O sea, una de las razones por las que nos cuesta mucho hablar acerca de nuestro enojo con alguien es porque nos preocupa qué es lo que va a pasar en el vínculo. ¿Se molestará conmigo? Ya no me, o sea, pensándolo de manera como muy esencial, ¿no? Como desde la pulpa del asunto es,
el vínculo va a seguir siendo el mismo. Me querrá, me aceptará, me rechazará, se molestará también, me abandonará. O sea, como eso ya depende mucho de cómo cada quien lo vea por su historia. Pero el centro del asunto es, el vínculo se seguirá manteniendo como es. Y eso Ujú, es algo que yo sí temía, ¿no? O sea, obviamente no que me abandone o que me deje, pero sí un poco de, se va a molestar conmigo y qué me va a decir y qué es lo que va a pasar, ¿no? Este, y nunca se lo llegué a decir porque, por eso, porque me daba un poco de no sé qué. Y era lo que yo decía en esa época, decía como, bueno, pero lo puedo soportar, porque era algo que sí ella hacía, ¿no? Que había un pequeño incumplimiento con el tema de horarios, por ejemplo. Era eso lo único y sí me molestaba porque era recurrente y nunca se lo dije. Pero después ya tuve esta otra terapeuta que, por ejemplo, me ha dicho cosas que a mí sí me han molestado. Ya por lo que tú dices, porque toca cosas, porque algo pasa. Y yo me he visto en la defensiva, y lo he hablado contigo incluso una vez, ¿no? Como que me he visto en la defensiva con ella y claramente esto a ella le da información de dónde jalar, de dónde no jalar. E incluso ella en un momento, cuando en la siguiente sesión sí se lo llegué a decir porque dije, bueno, con mi otro terapeuta no pasó, pero como no puedo permitir que vuelva a pasar, ya soy otra persona y tal, tal, tal. Y ella me dijo, ¿no? O sea, como, no recuerdo exactamente cómo me lo dijo porque fue hace tiempo, pero sí fue un lamento que te haya sentido así, o sea, como lo tomo, ¿no? No es solamente como, tú te sentiste mal, pues bueno, hablemos de eso porque te tocó, ujú, ¿no? Sino, sí, pues yo también me hago cargo un poco de eso, pero hablemoslo porque claramente es algo difícil para ti. Y esa soy yo, que tuve la semana para procesar, pero hay personas que sí se quedan un poco en, sí, pero es que es ella y qué sé yo. Y eso también es súper válido ponerlo enfrente, ¿no? Como finalmente el espacio de terapia es un espacio seguro, entonces no voy a ir a pegarle, pero o a gritarle, reclamarle, o bueno, quién sabe, pero pegarle no, siempre sin faltarle el respeto, pero sí poner enfrente lo que sea que me haya incomodado y como tú dices, no sé si lo dijiste aquí o fuera del espacio, eh, de que sí, pues eso habla muy bien del vínculo que se tiene con el terapeuta, ¿no? Sí, creo que lo dijiste ahora. De lo que pueda decir también es parte de cómo yo estoy sintiendo este vínculo con mi terapeuta. ujú. Sí, cuando a mí en mi experiencia como terapeuta me han dicho que algo les ha incomodado o algo les ha fastidiado, molestado y cualquier derivado, me ha sido muy valioso porque primero me marca el termómetro del nivel de confianza que hay. Eso me Exacto. resulta bien valioso porque no es fácil en ningún vínculo confrontar, decir, poner límites. Eso no es fácil. Hablarlo es Mm, papayita, pero en la vida real es bien complejo. Y mm, menos a una persona que es un profesional de salud y etcétera, etcétera, ¿no? Que puede haber muy buena onda y muy buen todo, pero igual tiene sus dificultades. Entonces, para empezar es eso, ¿no? Como me resulta bien valioso. Y también me ha resultado bien necesario de saber justo por eso, porque me va marcando la pauta. Voy yo también conociendo a la otra persona, porque al final exacto. si la otra persona me muestra, oye, Macla, esto me ha incomodado, esto me ha dolido, esto me ha molestado, yo con eso ya voy conociendo más y sabiendo exactamente que hay puntos que sí hay que tocar eventualmente, pero ahora no. Que tocarlo sería como iatrogénico, ¿no? O sea, sería más bien exponerte a algo bien traumático y si no estás lista, perfecto, ¿no? ¿Quién soy yo para Ujú, empujar? Pero sí reconocer eso y ponerlo en la cajita de cosas importantes que eventualmente vamos a tener que tocar, exactamente. pero sigamos por las cosas que el propio Ujú, proceso nos vaya dictando, ¿no? Eso también me parece importante, pero por sobre todas las cosas, la actitud de reconocer que lo lamento, o sea, de verdad en distintas sesiones me ha parecido también bien reparador que más allá de, te molestó eso, seguramente tu mamá, no sé qué, o sea, no, lo primero es, lo siento, o sea, lo lamento, porque si bien mi intención, por supuesto, no ha sido lastimar, igual te he lastimado de alguna manera y de eso me hago cargo, ¿no? O sea, eso sí es algo exactamente. para mí prioritario. Si hay algo que analizar a partir de eso, bravazo, lo realizamos. Pero sí, solo sí, haya como un contacto humano de pares que realmente se reconocen y se miran y ven que uno está lastimado y el otro puede abrazar y decir que lo lamenta mucho, ¿no? Porque eso me parece bien constructivo. Para ya luego lo que siga, ¿no? Ya luego lo que seguirá seguro será un poco más
cognitivo, digamos, ¿no? Un poco más mental de qué te dolió, por qué te dolió, a dónde, qué te trae eso, ¿no? O sea, ya llevarlo un poco más a la historia. Pero si hay algo mío que se puso en juego también, creo que también es mi chamba poder llevarlo a mi propio espacio de supervisión y o terapia, en donde yo también pueda revisar qué se ha colado, porque algo se ha colado, es como, obviamente Sí, somos humanos y se nos cuelan algunas cosas personales y eso sí tenemos que los terapeutas tener más o menos consciente, ¿no? Porque si yo me estoy peleando con, no sé, con toda mi familia y de pronto tengo un caso que me gatilla ciertas cosas, para mí va a ser bien retador poner un filtro suficientemente fino para que nada pase, pero eventualmente algo puede pasar. Y si eso que pasa lastima, es mi tarea revisar eso. claro, Eso es exacto. como no negociable, es algo que Ujú, tenemos que ujú, hacer. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que me fui un poco, pero regresando, creo que es eso, ¿no? Como que poder reconocer con actitud, no sé, bondadosa y genuina y muy humilde, que por supuesto nos podemos equivocar, por más que jamás es nuestra intención, por obvio. supuesto que podemos patinar y patinar duro. Reparar eso y luego darle un espacio a todo lo que pueda significar y tal, y finalmente agradecer un poco, oye, gracias por decírmelo. Debe haber sido bien difícil para ti decirlo y gracias por ponerlo en el espacio, en la mayoría de casos que yo lo he vivido como terapeuta, la relación solo se ha fortalecido a partir de ahí. Se ha hecho más genuina, se ha hecho más como que, ay, me quité esto de encima, me han dicho como que quería decirlo, y yo como Claro, gracias, o sea, gracias, porque debe haber sido horrible no poder decirlo también, como claro. lo lamento, o sea, lamento las veces que lo has pensado, las noches que quizás no has dormido por esto, y más bien qué liberador puede ser que lo traigas y pues lo veamos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Que esto se convierte en una práctica de, también le da un tono a la terapia en donde el paciente ya no solamente es eso, es el pasivo que recibe, sino más bien es un activo que también promueve su propio encuentro con el otro. Y eso Ujú, ya es terapéutico, porque si te está poniendo límites a ujú, ti, créeme que está entrenando para ponerle límites a la vida misma. Y eso ya exacto. es súper chévere. Y que encuentre que en su terapia poner límites no genera fracturas, sino genera acercamiento, va a ser también una buena manera de llevarlo a la vida real, digamos, o sea, a la vida por fuera del consultorio, en donde va a poder poner límites con un poco más de confianza, digamos, ¿no? Exacto, por eso también decía que el espacio, o sea, que hacerlo da mucha información, porque el espacio terapéutico, entre las miles de cosas que es este espacio en donde yo practico algo para luego hacerlo afuera, ¿no? Y algo que usualmente no pasa, y eso lo hablaba hace un tiempo con una persona, nosotros no, quizá ahora sí, pero durante muchos años creo que no se nos ha enseñado a reparar. O sea, me molesto con alguien, me molesto contigo y por ahí es como, bueno, ya no lo hablamos, o en familia, ¿no? Que es muy común de, te molestas con alguien, tu mamá dijo algo que te hirió, tu papá se discutió con tu mamá, no sé, pasó algo, y luego nadie habla del tema. Y mi hermano me hizo algo y luego ya nadie habla del tema. Como que es muy, he escuchado muchas veces, y como te digo, hace poco hablaba con alguien de esto, que me decía justamente esta figura. Dos padres que discutían y que nunca se pedían perdón y por tanto Ujú, nadie en la familia se pedía perdón y algo había pasado con esta persona, la habían herido y le pregunté cómo había avanzado y me dijo, no, bueno, en esta casa pasa eso, porque ya luego nadie habla del tema. Entonces es básicamente mi enojo, porque además era esta persona devolviendo como, me están hiriendo y es como, oye, ya no exageres. Entonces no solamente lo digo y me invalidan, sino que ya para la siguiente semana se olvidaron todos, entonces ¿para qué me enojo ya? Ya no quiero nada, ¿no? ujú, Y es la invitación también a esta persona, le dije como, entiendo que hayas vivido en este espacio, pero hablemos de la reparación y de qué es lo que ocurre cuando te molestas y lo importante que es que puedas hablarlo. Entonces, hablarlo en el espacio de terapia también es importante porque permite que la persona por fin pueda tener un momento en donde su enojo no solamente es validado, sino que también existe la posibilidad de reparo. ujú, Me ha pasado en algún momento con mucha lástima que por alguna situación alguien se ha molestado conmigo y no ha vuelto más, ¿no? Y eso a mí me deja con uy, existía, yo, o sea, por más que no vuelva, porque el meta final no es que una persona siempre esté con nosotros,
pero por más que no vuelva, que haya una reparación. Si no quiere volver, bueno, está bien, es muy válido para la persona, Ujú, pero que exista una reparación, que ujú, exista, que no sea un silencio corto y me corto y me voy, o corto la conversación, la comunicación, me voy y ya, ujú. ¿no? Eh, y creo que el poder hablar del enojo con el terapeuta permite mucho, o sea, abre esta posibilidad de reparación que es tan importante, ¿no? Ujú, sí, pero esa sensación ahorita que la has mencionado de en terapia, ¿no? De que alguien se enoje o se lastime por algo que podemos haber dicho o hecho y se vaya, es bien dolorosa también. O sea, Sí. deja una sensación bien, bien fea. De pronto podríamos hablar en otro capítulo de eso también, ¿no? Cómo se vive del otro lado, Ujú. pero, pero sí creo que siempre es bien importante que si la decisión es cortar la terapia, que es absolutamente válida, o porque ya no funciona, o porque ha sido muy doloroso, o porque simplemente ya no se quiere, que también es Ujú. válido, como tú dices, tener un espacio en donde se pueda por lo menos aclarar y que haya una despedida. O sea, a mí sí me resulta Exacto, bien valioso, no tanto cómo llegas, totalmente. sino sobre todo cómo te vas de cualquier lugar, de cualquier espacio. Y si te Sí. vas por la puerta grande, en donde hay gratitud y en donde hay entendimiento y donde hay cierta claridad, te estás yendo por una puerta que te va a permitir otras, ¿no? Cuando rompes la puerta, te vas rompiendo Ujú. la puerta. No es que esté mal que alguien se vaya Claro. así, pero sí creo que hay mucho que se deja, y yo tengo un poco de experiencias de ambos lados, ¿no? En algún momento, obviamente no voy a mencionar datos ni detalles, pero que una persona se ha enfadado por un malentendido que sucedió, me mandó un mensaje de, por si acaso ya no voy a volver, chao. Y yo como, espérame, pero tengamos un espacio para aclarar, porque es un malentendido, ¿no? O sea, como te pido disculpas si se ha sentido de esta manera, me gustaría a mí también tener un espacio para explicar, expresar, lo que sea, ¿no? Y esa persona ha sido muy, no quiero, gracias. Entonces, Claro. ok, por supuesto lo voy a respetar y no te voy a insistir ni mucho menos, pero sí por lo menos permíteme dejar algunos puntos, ¿no? Como, si pasó esto, fue por eso, ta, 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 y bueno, te deseo lo mejor y te mando un fuerte abrazo y que te vaya muy bien, ta, 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 ta. Mucho tiempo más tarde, meses, ¿ah? Meses más tarde, esa persona regresa, no tanto a terapia, sino regresa el contacto, digamos, de WhatsApp y Ujú. así, diciendo eso, ¿no? Como todo este tiempo estuve así y recién puedo como soltarlo y decirte que gracias y que por favor tengamos ese espacio para ese nivel de claridad que tú Claro. mencionabas que era tan necesario. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque a veces no es, o sea, las emociones no conocen de relojes ni de calendario. Ujú. A veces no sé, a veces son guisos que se cocinan a fuego lento y a veces a fuego más alto. Y creo que de eso se trata, de saber soltar, dejar ir y confiar un poco. Así como también he tenido experiencias en Ujú. donde alguien se ha ido y no ha vuelto más y ya han pasado pues, años y asumo que no Ujú. volverán también, y eso también es doloroso, pero siempre priorizando y como bien dices, poniendo mucha atención a que luego del enojo venga entendimiento, claridad, empatía, cariño Ujú. y un Claro. cierre, por lo menos un cierre con esos elementos, no un chao, sino un si te vas, vete bien, o sea, porque Ujú. nos lo merecemos, o sea, como personas nos lo Por merecemos. el vínculo. Exacto, por el vínculo, por el trabajo, por el cariño, porque me has dado toda tu vulnerabilidad. Y eso para mí es Exacto. un regalazo, o sea, para mí es algo muy preciado. Entonces, me gusta como cerrarlo de la misma manera, ¿no? No siempre se Ujú. puede, no siempre se logra, pero pues es algo que si hay alguien que nos está escuchando y tiene mucho temor de poder decirle a sus terapeutas que algo les incomoda, les fastidia, les molesta, confíen en que del otro lado se vive así. Del otro lado lo que buscamos es exactamente lo opuesto a dejar, rechazar, abandonar, criticar, juzgar. Es exactamente lo opuesto, es recibir, abrazar, contener, ver qué hacemos con eso y seguir creciendo. Y si la persona decidió no volver más, perfecto, pero nos damos un fuerte abrazo, nos deseamos lo mejor Claro. y ya está, ¿no? Ujú. Como que Ujú. creo que hay muchas maneras de irse y creo que esa es una bonita manera de irse. Aun cuando el enojo ha estado ahí, uno puede poner en palabras el enojo, como rebotar esa pelota y luego jugarla de otra manera también. Ujú. Sí. Es que en verdad es eso, es una emoción muy difícil y necesita cerrarse. Todo necesita un cierre, pero más cuando hay un enojo. Qué bonito esto que dices. No sé si bonita es la palabra, pero qué importante es lo que dices de hay que saber irse, ¿no? Yo he estado en las tres situaciones de
alguien que se incomoda con algo que dije y que me lo dice y lo reparamos. Alguien que sucedió algo en terapia, no fue exactamente lo que hice, fue una situación que sucedió que hace que esta persona me diga ya no más y yo le diga tengamos un cierre, lo tenemos y como se cierra y terminamos como bien, ¿no? Pero también con la finalidad de, en verdad, la sesión yo no podía seguir por X cosas. Y luego la situación en donde esta persona se va y silencio absoluto, no he vuelto a saber más de esta persona, ¿no? Ujú, Y obviamente estas dos primeras, digamos que son para la otra persona y para mí, pues las más ideales, porque ujú, dentro de todo, eso que tú dices, uno sabe irse. Y luego con la otra, yo también me quedo un poco con la idea de qué tan, o sea, con qué tanto se lleva, qué tanto ujú, carga, ¿no? Porque yo puedo hacerme olvido y ya, pero es que no es así también, es lo que yo como terapeuta también necesito del espacio, lo que ujú, esta persona también necesita después de haber llevado tantas sesiones juntas, como tú dices, la vulnerabilidad que trae esta persona y, en fin, ¿no? Una serie de cosas que también es importante, que merecen respeto en una espacio terapéutico pero que también, como tú dices, toma su tiempo. Esto no quiere decir, con esto no queremos decir que si discuten, como que vayan y lo digan aunque no se sientan preparados. No, o sea, ujú, también es ver que ustedes estén listos, que se sientan cómodos y si no se sienten cómodos, ¿qué está pasando también? Yo no lo llamaría una señal de que la terapia no está funcionando, porque como yo dije, ujú, he estado en una sesión, en una terapia en donde algo no he podido decir, pero también ha sido por mí, o sea, ujú, algo que debía haber dicho justamente porque tenía que trabajar eso y que ya en mi nueva terapia sí pude trabajar. Pero creo que, no sé si tú quieres agregar algo a esto, pero hay algo que sí quería agregar a la conversación que tiene que ver con cómo diferenciar lo que me dice alguien, o sea, como lo que me dice mi terapeuta, que me afecta por lo que dijo y lo que toca en mí, que es diferente a lo que dice por una mala praxis, que a ujú, veces a veces es claro ujú, como lo que me pasó a mí, que había un como desajuste de horarios constante y para mí era como, "Ay, otra vez, que no tenía que ver conmigo, tenía que ver con él, o sea, también ujú, conmigo, pero con lo que generaba el otro. Pero hay cosas que son mucho más sutiles, ujú. que uno no se da cuenta, entonces como creo que está bueno hablar un poco acerca de eso para saber, porque son diferentes acercamientos, ¿no? Ajá, sí, tal cual. ¿Qué sería o qué constituiría una mala praxis como tal? Para mí, por ejemplo, el hecho de hacer sentir, lo conversábamos antes de grabar el episodio, hacer sentir culpable a la otra persona en aras de querer, o sea, entiendo el objetivo de a veces querer como que la persona se dé Confrontar. cuenta, Ujú. claro, que se dé cuenta, que tome acción, que se mueva un poco de su zona de confort, etcétera. Pero creo que una cosa es invitar a la persona a hacer este tipo de movimientos y otra muy distinta es hacerle sentir, vas a seguir así si no haces eso, por si acaso. Como Claro, de mover a la persona con el motor de la culpa, ¿no? O sea, que el motor ajá, de la culpa sea lo que, bueno, Sumi, si no haces esto, pues vas a seguir sufriendo, entonces ya depende de ti, claro. ¿no? Sigue sufriendo entonces, si Ujú, sufres es porque tú quieres. Eso ujú, me parece que es una línea bien, bien importante de notar, ¿no? O sea, ¿desde ujú. dónde está la invitación de mi terapeuta para que yo haga cosas? ¿Desde la libertad de moverme o desde la culpa de que si no me muevo me va a pasar algo malo? Porque eso es como del castigo, digamos, ¿no? Para evitar Exacto. algo muy malo o evitar sentirme yo peor de lo que me siento o igual, entonces me muevo. O peor, por Ujú. sentir que decepciono a mi terapeuta, o sea, estos terapeutas que ejercen Exacto. ese tipo de, como de, ya tenemos 15 sesiones hablando de esto, pues Sumi, entonces, ¿ya cuántas más nos Ya faltan pues, para, o sea, como, ajá, como apurando, ¿no? Como generando esta sensación de, uy, si no lo hago mi terapeuta me va a matar? También me parecen como que cosas a tener en claro. consideración que no deberían Ujú. estar funcionando así. Claro, que eso genera dolor, ¿no? Ujú, O sea, que muchas veces también genera rabia, pero también termina siendo muy perjudicial para el paciente. No recuerdo muy bien el caso, no era mío, pero de alguien que también por una negligencia así, o sea, no tengo que ir a un caso específico, o sea, muchas negligencias así hacen que una persona de la cólera termine haciendo algo, ujú, o sea, como termine despertando o gatillando,
¿no? Alguna otra cosa un poco mucho más dura, ¿no? Ujú, Con uno mismo, además. ujú, Pero tal cual, o sea, creo que es importante ver primero si yo estoy molesta por algo que me dijo la persona, el terapeuta o la terapeuta con la que estoy. Es un poco qué me dice de mí, ¿no? O sea, como cómo, qué me está diciendo y cómo me lo está diciendo y qué está sucediendo. O sea, si alguien me dice algo así como, no sé, tengo una pareja y me dice, oye, mira, quizá esta pareja te está haciendo daño. ¿Qué? No, jamás me haría eso. Y yo me molesto con esta persona por lo que me dijo de, ¿qué? ¿Cómo va a pensar eso de mí? Y luego me pongo a pensar y me doy cuenta, oye, quizás sí viene de este lado como ujú, un poco de dónde viene y cuál es mi respuesta, ¿no? ujú, Y de ahí ver eso, qué herida está tocando mía, que yo como un animalito herido, ¿no? Me tocan y ¡juácata! Saco las garras. Y hasta qué otro momento es esto de, pero es que también tú te das cuenta con esta persona con la que estás, ya pues, ¿qué pides? También me voy a molestar, pero tiene que ver con que me está diciendo algo que está afectando, o sea, me está atacando también. Y ujú, yo, en efecto, me voy a tener que defender, ¿no? O sea, cuando también me estoy sintiendo atacada por lo que me está diciendo y en algún momento te lo compartía también la historia de alguien que estuvo con una terapeuta porque no se permitía la cólera y era esto, como tú dices, como la culpa o el daño, porque seguramente lo que me dice, pues está bien porque es terapeuta y no. También es importante cuestionar, así como nosotros invitamos siempre a cuestionar, también es importante cuestionar a nuestros terapeutas, si lo que me dice me da sentido o no me da sentido y en todo caso regresárselo. Y si no me da sentido y lo que me sigue diciendo no me da sentido, tampoco quiere decir que sea una mala terapeuta, porque no vamos a decir aquí que ujú, pues, solo por eso sí, pero que quizá hay otros puntos de vista, hablarlo con otras personas, ¿no? ujú, Ver qué otras miradas hay, porque sí, a veces ujú, no sé, a veces estas cosas es muy difícil definir esta línea entre lo que me dice porque es terapeuta o porque realmente me está doliendo, y eso tiene que ver con una mirada introspectiva, ¿no? Pero es importante, como lo dijiste en algún momento, también conversarlo con otras personas y darme cuenta de, oye, esto que te dijo tu terapeuta, o sea, chévere, todo, pero como que está medio raro, ¿no? O sea, yo no le diría eso a alguien, ujú, o no sé, o oye, mira, quizá esto sí, yo sé que te hiere, pero veo que sí tenía razón en eso. No, no lo sé. Está bueno tener una mirada externa, pero desde donde sea que lo veamos, la cólera como siempre tiene que ser vista con lupa porque como digo, siempre esconde el daño. Y es muy importante que el espacio en el que estemos, el espacio terapéutico en el que nos encontremos, sea un espacio seguro, que no quiere decir un espacio de felicidad o donde solamente se sostenga la alegría y la tristeza, que sostenga la cólera, el enojo y la molestia con el terapeuta, pero que no sea un espacio donde yo me sienta atacada o amenazada y ujú, que incluso hasta tenga miedo de contar cosas por lo que me va a decir, ujú, ¿no? ujú. Tal cual, para mí esos son como lo que has dicho, ¿no? Características bien importantes de cuestionar, o sea, sí, por supuesto, cuestionemos todos y cuestionemos a los terapeutas, y si nosotras somos sus terapeutas, cuestionennos también, por supuesto. Cuestiónennos Para eso y estamos, tráiganlo para claro. conversarlo. Pero otra cosa también ya por fuera de eso, también puede tener que ver con el manejo del encuadre en sí mismo, ¿no? Que es el encuadre Ujú. como este formato, digamos, de horarios y de este tipo de cosas, ¿no? Las reglas del juego. Exacto, exacto. Que mi terapeuta nunca se conecte a la hora o que nunca esté disponible o que siempre se pase 40 minutos con la persona anterior o que me reprograme todas las semanas porque siempre le surgen cosas o etcétera, etcétera. Claro. Son cosas que al final del día, más allá de la molestia obvia, digamos, de pucha, no te pases, digamos, hay una, o sea, al final del día el encuadre está ahí para respetar porque es una muestra de respeto para el otro también. Ujú. Entonces, que me pase una emergencia un día, por supuesto, a cualquiera le puede pasar, pero que me vivan pasando cosas y me vivan sucediendo cosas y viva de, Mm, oye, sorry esto, oye, perdón lo otro, o sea, de alguna manera también ahí hay un límite necesario a poner, ¿no? Como yo te puedo entender, pero ¿hasta cuánto? O sea, también este es un trabajo, ¿no? Y esto es exacto. un, o sea, estas reprogramaciones o cambios o tardanzas o lo que sea, afecta el trabajo en sí mismo, más allá del enojo por el enojo, ¿no? Entonces como tú bien dices, creo que acá lo relevante es si nos ha molestado algo que hemos escuchado en terapia,
Primero, confiar en que es algo que podemos devolver en terapia, sea en esa sesión, sea la Ujú. siguiente o sea en 10 sesiones más, no hay problema, pero es algo que siempre se puede devolver, porque eso también es un termómetro de cuán seguro es ese vínculo. Si el terapeuta se molesta por lo que le has dicho, evidentemente de qué estamos hablando. Eso no tendría Exacto, ningún sentido. Pero por lo que, general no se debería molestar, sino más bien exacto. debería poder recibirlo, porque más bien recibirlo es terapéutico en sí mismo y no hacerlo personal, sino hacerlo como humano y asumir siempre con humildad o sea, recibir con humildad que uno se puede Ujú. equivocar, por supuesto, y que ahí Claro. estamos para pedir perdón. Que ojo, no quería interrumpir lo que estabas diciendo, pero solo quería agregar una cosita, y es que sí nos podemos molestar, en verdad, nosotros como terapeutas. Y yo, con lo que me puedes decir, sí me puedo molestar, pero eso, como es mi trabajo verlo, porque lo que es diferente el vínculo que el paciente tiene con el terapeuta que el terapeuta tiene con el paciente. Y si yo le digo algo a mi terapeuta y ella se molesta conmigo, es, no es lo mismo, pues, porque o sea, no sé cómo explicarlo con claridad, pero yo estoy ahí para poner todo y que esta persona pueda sostenerlo de una manera diferente. Por eso estudió, por eso, de eso, esa es la profesión que tiene. No es un amigo, no es, o sea, es alguien que sabe sostener esto, que lo trae. Yo he tenido pacientes que me han llamado la atención por cosas que yo tengo en claro que no tiene que ver conmigo, porque obviamente en ese sentido sí lo tomo, pero que me han dicho, sí, pero es que bla, 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 y después cuando cuando lo he tomado como terapeuta es como, ya, sí, es verdad. Pero si yo me molesto y le respondo, Ujú, no solamente no estoy siendo ética ni profesional, sino eso, no estoy siendo una terapeuta que puede ver algo más. Entonces, esto que dices me llamó mucho, me llama mucho la atención porque obviamente nos podemos molestar, pero eso no, ya no tiene que ver con el paciente, tiene que ver conmigo y como tú dijiste en algún momento, lo que yo tengo que ver en sesión, ujú, en mis sesiones, en mis supervisiones, en mi historia con otras personas, porque este paciente, el único vínculo que yo tengo con este paciente es lo que me trae. ujú, Entonces, a menos que esta persona me falte el respeto directamente y me agreda, y tengo todo el derecho de molestarme y de defenderme, que me llame la atención o que me diga por algo de su historia, porque jalé mucho, me disculpo, lo tomo y eso me sirve también para seguir sosteniendo la terapia, ¿no? ujú, Y lo digo nuevamente para regresar a la idea de que la terapia es un espacio seguro y que un terapeuta se moleste contigo, o sea, sí me puedo molestar y ponerme un poco más seria de, a ver, digamos, o sea, sí, eso sí puede suceder, pero yo gritarle, responderme, ponerme al mismo nivel de gritarnos los dos, ese es un gran red flag de que hay un terapeuta que no está sosteniendo las emociones del paciente como deberían. Una vez más, para eso estudiamos lo que estudiamos, para ujú, poder traer, o sea, como agarrar todo, no como lo agarraría si fueras mi amiga, ¿no? De, ujú. a ver, Claro. María Claudia, no, Ujú. no, Tal cual. ¿Y cuántas veces hemos estado nosotras en esa situación, ¿no? Y nuestra tarea es, a ver, el paciente me ha dicho algo que a mí me incomoda, que a mí me molesta, que a mí me perturba o lo que sea, y mi trabajo es poder filtrar todo eso, porque para eso me formé, poder filtrar todo eso, exacto. devolvérselo de una manera que siga siendo, o sea, que siga Tuyo, además. sosteniendo, que sea Ujú. suyo, no hacerlo personal y etcétera. Y si se vuelve Total. mío y personal, me lo tengo que llevar a mi espacio para que no le llegue al paciente esa mezcla, ¿no? O sea, el paciente es libre de decirme a mí lo que siente y yo soy libre de estar ahí, pero no tan libre de expresar mi molestia como si le expresaría a mi esposo, a mi amiga, a mi mamá y a mi perro. Tal No, cual. porque obviamente se desvirtúa un poco el Exacto. vínculo tal cual. Entonces, claro, a donde yo iba es que, o sea, lo que tú aclaras es válido porque lo que dices es, sí nos podemos molestar, obvio, pero lo que yo decía es, no podemos hacer sentir al otro nuestro enojo para invalidar el suyo, digamos, como que mi Ujú. paciente me diga, oye, Macla, esto no me ha gustado, y yo le diga, bueno, no sé, pues porque ya ese es un tema más tuyo que mío, ¿ah? Porque la verdad es que no sé qué. Exacto. No, Ahí pues, estás poniendo mucho de ti. exacto, ahí ya Y, me estoy desnudando frente al exacto. otro de una manera que hace que el otro se sienta más solo, y eso ya es algo que no debería pasar, ¿no? Porque Ujú. tu labor es acompañar, sostener, guiar, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, volviendo a lo que yo estaba comentando antes, creo Ujú. que el punto aquí está en que o sea, que cualquier persona que esté viviendo esto en sus espacios de terapia,
se sientan en la confianza de ponerlo sobre la mesa y Ujú, también de llevarlo a la reflexión con otras personas si lo necesitan o consigo mismos, ¿no? De qué me está tocando, ujú, realmente si es algo mío o si es algo del otro, y si es algo del otro, qué espacio merece tener también en la terapia ujú. para ver cómo podemos hacer. O sea, siempre a mí me ha resultado, desde mi lado de terapeuta, bien nutritivo que me lo digan. Entonces, si Sí. hay alguien que nos está escuchando y tiene temor, piensa que eso va a fracturar la relación, que va a ser peor, que va a ser más incómodo, Ujú, no puedo hablar por todos los terapeutas del mundo, pero puedo hablar por lo menos en mi experiencia, que eso no ha sido así, que al contrario, la ujú. relación solo se hace mucho más fuerte y mucho más potente, porque se siente que es como un paraguas que soporta tormentas más fuertes. No es Exacto. un paraguas que a la primera lluvia, ¡plac!, se me va a romper, sino que es un paraguas que está diseñado para Ujú. tormentas. Y por lo tanto, si yo salgo con un paraguas diseñado para grandes tormentas, me siento más segura con ese paraguas, que si saliera con un paraguas que se me va a romper cada dos por Exacto. tres. Así Ujú. que eso, ¿no? Quería devolver un poco eso para que las personas que nos escuchan lo conecten por ahí también. Sí, o sea, en mi caso también, si es que alguien está en un espacio, no solamente conmigo, sino en general, se, discuten, perdón, se sienten enfadados con el terapeuta, que lo digan, y esa persona, una vez más, se ha formado para eso, para poder, el espacio de terapia no es fantasioso de lloro y te abrazo y todo va a estar bien, no, es de cólera, es de molestia, es de confrontación, o sea, de ¿por qué me dices eso? A ver, sí, te lo dije y tal, o sea, como es de desorden, de caos, es de rupturas y coserse y descoserse constantemente, o sea, en verdad tiene que ver mucho con eso, entonces, si es que en algún momento ustedes se sienten amenazados en sus terapias, por algo que han podido identificar que no tiene que ver con sus heridas, sino porque hay alguien que está jalando demasiado, hay alguien que no está siendo, usemos la palabra, ¿no? Está siendo negligente. Ahí sí consideren qué clase de terapia están tomando, pero en teoría la persona que está al frente puede sostener esto, ¿no? Está ahí para sostener el enojo y la tristeza y la molestia, y ese vínculo se sostiene. O sea, ¿existen psicólogos negligentes? Lamentablemente sí, pero tengo la fortuna de conocer muchos que, que pueden sostener eso, y quiero creer que hay muchos que funcionan así. Y dentro de todo también agregar, no sé por qué se me viene un poco a la mente esto, pero si es que hay algún terapeuta, psicólogo que nos está escuchando, información, qué sé yo, recordarles del otro lado esto también, que es válido que los pacientes se molesten con nosotros porque tocamos temas, es como que el médico me toca la herida y digo, ¡ay, carajo! Y no se lo digo a él, estoy gritando porque me duele lo que me está haciendo, ¿no? Entonces, sí, o sea, las personas con las que trabajamos se molestan con nosotros, se deprimen con nosotros, o se ponen tristes con nosotros, o se alegran con nosotros porque ese es nuestro trabajo, y un poco ya como, no sé, se me vino a la mente por eso, ¿no? Porque muchas personas dirán, fui un mal terapeuta porque se molestó conmigo, y no tiene que ver con que seamos buenos o malos, ojo, siempre y cuando no seamos estos negligentes, ¿no? Estos terapeutas negligentes, pero tiene que ver mucho con, quizá no debo jalar tanto por ahora ahí, o quizá sí me permite jalar un poco más, hablemoslo, no sé, hay que ser más estratégicos, pero creo que está bueno agregar un poco ya también desde nuestro lado terapeuta, que creo que no hemos hablado mucho acerca de esto, así que si hay psicólogos en formación o terapeutas que nos escuchan, también estaría bueno hablar en algún momento acerca de eso. Pero Ujú, bueno, ujú, muchas gracias a todos por escucharnos en este tema tan pesado que puede ser la cólera, y más en un espacio seguro como o delicado, ¿no? Como a veces se cree que es el espacio de terapia, pero quiero creer que nuestros espacios de terapia son lo suficientemente fuertes para sostener esto, y venimos a reflejarles un poco eso. ujú, tal cual. Gracias por rebotar el tema. En verdad, permítanse llevarse un poco de esto porque al final la terapia es como a mí me gusta pensar que es como una pequeña burbujita en donde sucede la vida misma. Y en la vida misma hay Ujú, múltiples emociones. No es sí, solamente la terapia, voy, me mato de risa, no sé qué, no. Hay dolor, hay confrontación, hay revivir heridas, también nos ujú, matamos de risa, también la pasamos bravazo en otras sesiones, y hay sesiones que son profundamente dolorosas también. ujú. Y el enojo forma parte de la vida misma, entonces por supuesto se va a poner en escenario, por supuesto va a salir.
Y poder tener este tipo de cosas que hemos conversado ahora nos da un poco de libertad para permitirnos sentir y para expresar lo que sentimos al otro. Y al terapeuta para permitir Sí. recibirlo también y permitir ver, no, verlo con ojos, como digo, de humildad y con ojos amables. Bueno, si nos toca más de la cuenta, pues obviamente nuestra chamba es llevarlo a nuestros espacios y Sí. revisar de qué se puede estar tratando. Así Ujú. que nada, los dejamos con este temita. Esperemos que les haya gustado y por supuesto háganos saber en los comentarios si tienen alguna pregunta, si hay algo que no quedó claro, si Sí. quisieran que lo toquemos un poco del otro lado, como dice, si hay terapeutas que nos están escuchando y quieren un poco de esta mirada también desde el otro lado del sillón, díganos y por supuesto lo grabamos. Así que gracias, gracias Umi, gracias por estar Gracias aquí. a ti, Macla, gracias a todos y ya nos veremos ahora sí con más continuidad, ya con estas situaciones arregladas. Y gracias por habernos esperado también todo este tiempo. Y bueno, ya nos veremos. Cuídense mucho. Adiós. Chao.